complace mucho estar aquí porque es una ocasión, yo creo que muy propicia para reiterar el compromiso que tiene mi gobierno, que tengo yo, con una política integral de derechos humanos. Esto no es algo ocasional, no es algo nuevo, es una convicción íntima que he aplicado a través de mi vida. Estuve hace muchos años defendiendo derechos como los derechos a la libre expresión, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. Me tocó ir a Chile en ese momento a confrontar a Pinochet, defendiendo los periódicos censurados allá en Chile. Me tocó hacer lo mismo en varios países centroamericanos. Cuando estuve de ministro de Defensa, tal vez de los primeros pasos que dimos fue precisamente la introducción en las Fuerzas Armadas de una política integral para las Fuerzas Armadas de Derechos Humanos. Y me siento muy orgulloso cuando escucho analistas internacionales y mucha de la gente que me acompañó de Colombia y del exterior. Ahí creamos una serie de comisiones con embajadores, con representantes de los organismos internacionales, cuando dicen que la evolución de nuestra fuerza pública en materia de derechos humanos tal vez no tiene comparación con ninguna otras fuerzas armadas en el mundo. La rapidez con que fuimos cambiando una cultura, la rapidez con la cual le expusimos en todas las formas a la fuerza pública que su legitimidad depende del respeto por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Poco a poco fuimos cambiando esa cultura. Les dije casi desde el primer día que asumí el Ministerio de Defensa, en materia de prioridades, yo prefiero en este conflicto que motiven la desmovilización, luego una captura y ya en última instancia, si toca usar las armas, úsenlas, pero no al revés. No disparen primero y capturen después. Eso se reflejó inmediatamente en las estadísticas que lleva la fuerza pública. Se dispararon las desmovilizaciones y se redujeron en forma muy importante las muertes. Luego me tocó a mí, tristemente, afrontar, porque apareció como un fantasma diabólico, ese episodio triste para el país y para las Fuerzas Armadas de los falsos positivos. Pero lo combatimos desde el momento mismo que nos dimos cuenta que estaba sucediendo y lo combatimos con eficacia. La propia alta comisionada de las Naciones Unidas, que coincidencialmente estaba aquí en Colombia en ese momento, fue testiga y me dijo: mire, la forma como usted reaccionó y lo que usted ha venido haciendo con este problema merece el aplauso de las Naciones Unidas. Es una vergüenza, y lo dije en ese entonces, lo he repetido 1000 veces, una vergüenza para el país y para las Fuerzas Armadas, pero por fortuna, hoy, 2012, podemos decir que no hay una sola acusación de falsos positivos en este año, ni una sola. Que estemos buscando que no haya ninguna impunidad, tenga la absoluta seguridad que eso será así. Soy el primer interesado en que no haya impunidad, porque ese tipo de crímenes no se pueden perdonar.
En ese sentido, tenga la seguridad de que nosotros vamos a estar vigilantes, porque queremos que este tristísimo episodio realmente pase a la historia, pero pase bien a la historia. Estamos también en este gobierno interesados en erradicar las causas de eso que Gustavo Petro llama el déficit de los derechos. Por eso también desde el primer día del gobierno nos trazamos un norte. Es un gobierno que quiere dialogar, que le gusta dialogar, que quiere la concertación, que prefiere la concertación al enfrentamiento, que cree que a través del diálogo se pueden lograr los grandes propósitos. Estuvimos con el señor vicepresidente desde la campaña, diseñando una política y un derrotero. Por eso, ustedes se recordarán, lo primero que hicimos es, necesitamos paz con nuestros vecinos y con ese espíritu de respeto por la diferencia. Yo llamé al presidente Chávez, que aprovecho la oportunidad para desearle desde aquí nuevamente que se recupere de su enfermedad. Y nos sentamos en un sitio muy simbólico, allá en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Ustedes o muchos de ustedes se recordarán el enfrentamiento que tuvimos él y yo. Yo le dije, presidente Chávez, usted tiene una gran responsabilidad con su pueblo y yo con el mío. Por el bien de su pueblo y el mío, ¿por qué no hacemos un pacto? Respetémonos las diferencias. Yo no me voy a convertir en un revolucionario bolivariano. Usted tampoco pues lo va a convencer de volverse un capitalista demócrata. Entonces respetémonos las diferencias y encontremos esos comunes denominadores que podamos trabajar juntos. Y eso hemos hecho estos últimos 27 meses y creo que para bien de Venezuela, para bien de Colombia, y yo tengo que reconocerle al presidente Chávez que ha sido también una persona fundamental en este acercamiento y en este proceso de paz que estamos adelantando con las FARC. Por eso hago votos por su salud, porque realmente lo necesitamos y esperamos que se recupere pronto. Lo mismo hicimos con el presidente Correa, con quien tampoco teníamos relaciones diplomáticas, eran insultos van, insultos vienen, amenazas de guerra. Decía, esto es absurdo, esto no se puede continuar. Nos sentamos de la misma forma y le dije, hagamos un esfuerzo por establecer unas relaciones cordiales. Estuvimos hace 2 días en el Ecuador. Cómo me sentí satisfecho cuando dice el presidente Correa, en 180 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia nunca habían estado en un nivel tan alto y han sido tan fructíferas. O sea que el diálogo funciona. El diálogo funciona y eso es algo que este gobierno quiere mantener. Por eso también hemos abierto diálogos con todos los frentes a nivel interno. ¿Qué fue lo primero que hice, señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Tomé la iniciativa de ir a visitar a las Cortes. Existía un enfrentamiento absurdo que hacía que nuestra democracia fuera inoperante. Cuando los poderes públicos se enfrentan, el país se polariza y no funciona la democracia. Eso lo decía el presidente Roosevelt, que la democracia es como un arado jalonado por 3 bueyes. Si los bueyes no van
caminando en la misma dirección y más o menos a la misma velocidad, cada buey siendo un poder público independiente, la democracia no funciona. Creo que las relaciones con las Cortes hoy están en muy buen término y estamos colaborando y estamos ayudándonos y estamos saliendo de muchos de los problemas y superando muchos de los obstáculos que tenemos por delante. Eso es, también hicimos lo mismo con los propios partidos políticos. Dijimos, mire, aprovechemos esta coyuntura, generemos una concertación sobre unos puntos fundamentales y eso nos ha dado gobernabilidad, nos ha permitido aprobar unas reformas que han sido señaladas como unas reformas audaces, progresistas. Algunos analistas internacionales han dicho que han sido de las reformas más audaces y más progresistas en la historia del país o en la historia reciente del país, que nos falta mucho, por supuesto, pero esas reformas nos han permitido iniciar una serie de procesos para superar, alcalde Petro, ese déficit de derechos. La ley de víctimas y restitución de tierras, que vino aquí el secretario general de Naciones Unidas a presenciar la sanción de esa ley. Este año nos habíamos puesto como meta 110.000 víctimas que íbamos a reparar, ya vamos en 140.000. Que la restitución de tierras se ha demorado, sí, se ha demorado porque estamos en un Estado de Derecho, nos tocó entrenar a los jueces. Curiosamente, un país con vocación agrícola tiene un tremendo déficit de jueces agrarios, pero ya comenzaron su proceso y comenzaron a fallar. ¿Qué quiere esa ley? ¿Qué buscaba y qué busca? Iniciar esa reconciliación tan necesaria en este país. Un país que ha vivido en conflicto durante 50 años, por supuesto, cada vez está más polarizado, escucha uno agresiones, escucha uno insultos, hay que comenzar a buscar las formas de dialogar y de reconciliar este país que ha sufrido demasiado por esa polarización, por ese odio, por esa forma de agredirnos los unos con los otros. Y la reparación de las víctimas es una forma de buscar esa reconciliación. Yo soy el primero en reconocer que una persona que ha perdido su hijo, su hija, su madre, su padre, su hermano, no hay con qué repararla, pero por lo menos un acto simbólico en donde podamos comenzar a sanar esas heridas en la sociedad es algo muy importante. Y lo hicimos además en medio del conflicto, algo que ningún país había hecho en la historia de la humanidad. Ningún país había iniciado un proceso de reparación, un proceso como el que iniciamos nosotros en medio del conflicto. Nuevamente, ¿para qué? Para reconciliarnos. Y desde el primer día con el vicepresidente dijimos, vamos a ir construyendo, abonando el terreno para la paz. Por eso la política social, por eso esa lucha permanente para tratar de mejorar los índices de pobreza, que afortunadamente están dando buenos resultados, los índices de pobreza extrema, los índices de desigualdad. Tenemos el vergonzante título de ser el país más desigual junto con Haití de toda la región y uno de los más desiguales del mundo. Y sé que aquí algunos han criticado la reforma tributaria. Por Dios, si la reforma tributaria lo que busca no es acabar con el SENA, no es acabar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, yo les aseguro que como está quedando estas dos instituciones bandera de nuestra política social van a quedar fortalecidas en lugar de desprotegidas, porque les estamos asegurando, garantizando una financiación creciente año tras año, cosa que no tenían antes. Y estamos salvaguardando, en el caso del SENA,
su espíritu tripartita con los trabajadores, con los empresarios, con el gobierno, su autonomía, su gratuidad. Y toda nuestra política social, gratuidad para todos los niños y niñas de Colombia a partir del 1 de enero de este año, que vayan a las escuelas públicas del grado 0 al grado 11, las familias no tienen que pagar un solo centavo. Lo que estamos haciendo para mejorar la calidad de la educación, todo ese proceso de ir capacitando a los docentes, docentes capacitando docentes, que ha tenido un gran éxito. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la vivienda, por primera vez, gente que nunca se había imaginado que iba a poder tener una vivienda, porque ni siquiera tienen la capacidad de abrir una cuenta bancaria que les exigían la política social anterior, que tuvieran cuenta bancaria y garantías para que les prestaran la plata para tener una vivienda. Pues por supuesto que un porcentaje muy alto de colombianos no tenía acceso a eso. Eso lo estamos corrigiendo. Pero no solamente eso, estamos dándole acceso a los estratos más pobres, por ejemplo, en esas casas, al Internet, y les estamos dando un subsidio para que compren un computador. ¿Para qué? Para que el niño del estrato 1 tenga las mismas posibilidades del niño del estrato 6 y tenga el mismo punto de partida para ir igualando esta sociedad tan desigual. Esa es otra forma de ir abonando el terreno para la paz. Y finalmente, lo que hemos hecho para terminar el conflicto, que es simplemente uno de los cajones de ese armario de la paz. Les dijimos a las FARC, sentémonos a ver si podemos terminar el conflicto, y negociamos una agenda donde pusimos dos temas que mencionó el alcalde Petro. Mire la coincidencia, el tema de la tierra, el tema de acceso a la tierra, el desarrollo rural integral, así se llamó. ¿Y por qué aceptamos introducir ese tema en la negociación? Porque la negociación era básicamente para terminar el conflicto y dar todas las garantías para que el día de mañana, en lugar de las balas, a través de los votos, puedan reivindicar sus políticas. Pero accedimos a poner el tema agrario porque ahí está el origen del conflicto. Y la política que nosotros estamos adelantando, curiosamente, cuando hace uno la comparación con lo que se ha hecho a través de todos estos procesos fallidos de negociación, pues era una política que no había una gran diferencia. Y se está discutiendo en este momento esa política allá en Cuba. Hoy deben llegar los negociadores, van a tomar un descanso de 3 días y continúan en ese punto que espero que podamos llegar a unos acuerdos, porque aquí no se trata de maltratar a nadie, sino darle acceso y oportunidad a todos. Y en eso creo que vamos avanzando bastante bien y yo espero que lleguemos a algunos acuerdos. El otro tema, el tema del narcotráfico. También Gustavo está curiosamente dentro de los 5 temas. El tema del narcotráfico está ahí explícito. Este sí fue pura iniciativa mía. ¿Por qué? Porque coincidimos. Y por eso fui, modesta parte, el primer presidente en la historia de esta lucha contra las drogas, que lleva 40, 50 años, el primer presidente en ejercicio que se atrevió a proponerle a la comunidad internacional una revisión de este enfoque en la lucha contra el narcotráfico, que soy el primero en reconocer que no ha dado los resultados y que está inclusive generando más problemas que beneficios. ¿Qué tal que podamos con las FARC
acordar que en lugar de los cultivos de coca podamos hacer un desarrollo alternativo con todas las facilidades. Eso cambiaría fundamentalmente todo lo que el narcotráfico ha generado, que ha sido una violencia sin precedentes, una corrupción sin precedentes. Y eso sería otra forma de ir abonando esa paz, porque si hay algo que ha financiado la violencia en este país, pues ha sido, infortunadamente, el narcotráfico. Los paramilitares no existirían si no hubiera sido por el narcotráfico. De manera que en eso también tenemos una gran coincidencia y ahí estamos avanzando. O sea que este gobierno entiende perfectamente, porque es una forma de concebir el papel del Estado, es una forma de concebir el papel del gobernante, que los derechos humanos tienen que estar en el escenario permanentemente. Su defensa debe ser el norte, suplir ese déficit debe ser el propósito. Cuando hacemos política de educación, estamos pensando en ese derecho de los niños y niñas de Colombia por una buena educación, y así sucesivamente en todos los frentes. Y si uno tiene bien concebido ese concepto de los derechos humanos como lo establece nuestra Constitución, porque tampoco es que sea simplemente porque le nace a uno, porque la Constitución nuestra nos lo exige. Buena parte de las discusiones en las Cortes hoy se están llevando a cabo en torno a conflictos entre diferentes derechos. ¿Qué es más importante, el derecho al trabajo o el derecho a la salud? Esos son conflictos permanentes. Inclusive nosotros introdujimos un concepto novedoso que hoy en Europa, en Estados Unidos, se está discutiendo. Allá cuando estuve embajador de España en su país hace unos días, lo discutimos con su presidente, cómo es de importante ese concepto, el concepto de la sostenibilidad económica, de la estabilidad económica, como un concepto para tenerse en cuenta para lograr defender y garantizar el resto de los derechos. Porque cuando hay crisis económica como la que está viviendo España o Europa, ¿qué es lo que primero que se sacrifica? La educación, la salud, si no hay plata, la justicia, la seguridad, los derechos. Por eso uno tiene que estar en permanente coordinación, tratando de buscar las formas de garantizar esos derechos cada vez más. Que nos falta muchísimo camino por recorrer en nuestro país, por supuesto. Las falencias son enormes, enormes, pero creo que tenemos muy bien identificado ese puerto de destino donde queremos llegar. Y va a haber muchas tormentas, y por ejemplo en la restitución de tierras han surgido extrema derecha, extrema izquierda, que no les gusta por diferentes razones. Pues es nuestro deber garantizar que esos defensores de los reclamantes de tierras o los defensores de derechos humanos tengan la posibilidad de hacer su gestión, porque están haciendo patria, porque están precisamente promoviendo ese concepto fundamental que debe tener cualquier gobierno decente. Y por eso yo quería venir aquí a esta clausura a reiterar este compromiso que tenemos con los derechos humanos, que tenemos con la promoción de esos derechos. Yo, en lo que llevo de 26, 27 meses de gobierno, toda ONG que me ha pedido cita la he recibido, nacional o internacional. Cuando me han pedido cita, allá he estado. Estuve este sábado en Puerto Asís, Putumayo, hablando sobre ¿qué? Sobre las víctimas, dándole el espacio a las voceras de las víctimas en este proceso de reparación de víctimas.
que nos falta muchísimo, por supuesto, por eso nos dimos 10 años, y que tenemos que acelerar todo lo que estamos haciendo, y ojalá usted, me gustó esa frase suya, alcalde, hay que acelerar el término de este conflicto. Eso le estamos diciendo a las FARC, aceleremos esto. Esa es la mejor forma de dedicarnos todos, ojalá todos los colombianos, para poder promover esa cultura de respeto por los derechos humanos. Apenas terminemos ese conflicto y abonemos ese terreno, va a ser una labor mucho más fácil. Y si hay un Estado que está, no solamente el gobierno, la justicia, el poder legislativo que está sintonizado con eso, vamos a poder tener un país muy diferente a lo que hemos vivido estos últimos 50 años. Muchas gracias.